Hola, ¿qué tal? Soy Inés y soy residente de segundo año de Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital La Paz y quería unirme a esta iniciativa que han tenido estos estudiantes de Quítate la venda con el lema de cuidemos de los que nos cuidan. Y es que yo creo que es verdad que muchas veces, todos sabemos que el mundo sanitario en general es un mundo sacrificado, mucha gente nos dice que es muy vocacional, ¿vale? Yo creo que también está el perfil de típico estudiante de medicina, como pueden ser estos chicos, como yo lo fui en su día, pues que al final somos personas perfeccionistas, obsesivas, que sí que coincidimos en tener esa vocación, el querer ayudar a los demás, el anteponer quizá como las necesidades de los demás a las nuestras propias. Entonces creo que realmente es algo muy importante porque estamos sometidos a muchísima presión desde el principio, ¿vale? ¿Y por qué digo desde el principio? Pues bueno, porque ya desde que somos estudiantes, desde que llegamos el primer día a la facultad, ya empezamos a notar esa presión y no solo esa presión, sino que ya venimos también con presión previa. Para llegar a medicina pues hay que tener un bachillerato perfecto, con luego una selectividad perfecta, luego hay gente que incluso no llega a la nota y pues accede después a través de grados, con lo cual ya es un viaje y un camino de mucha presión, mucho perfeccionismo, tener que llegar a ser los mejores para al final entrar. ¿Vale? Yo en mi caso tuve suerte de que conseguí entrar a la primera, sé que hay mucha gente que no consigue entrar a la primera o que directamente no consigue entrar nunca y yo entré en la facultad que en ese momento en Madrid era la nota más alta. Y yo recuerdo que a mí me impactó mucho cuando llegamos el primer día y nos daban las típicas charlas de introducción y nos dijeron, bueno, vosotros creéis que lo difícil ha sido llegar hasta aquí, pero no es así. Lo difícil es que salgáis de aquí y que salgáis de aquí sin estar locos. Y a mí eso me impactó porque dije, o sea, en serio, me estás diciendo que me va a ser mucho más difícil lo que es la carrera y el día a día que lo que me ha costado llegar hasta aquí, que por fin ya creía que tenía mi sueño. Y bueno, tristemente sí que me di cuenta que a lo largo de la carrera, sobre todo en los primeros años, yo veía como los profesores pues te machacaban, te ridiculizaban, como mucha gente que amaba la medicina acabó dejando la carrera y efectivamente también pude ver como muchos de mis compañeros pues acabaron teniendo pues problemas al final de estrés, con mucha ansiedad, depresión, requiriendo pues tomar medicación, ver cómo pues nos afectaban los exámenes, que bueno, a mí es verdad que considero que tuve suerte, aprendí a relativizar muy rápido, sobre todo porque hay veces que me parecía tan surrealista cómo nos trataban, las cosas que nos decían en primero de carrera. O sea, recuerdo por ejemplo un profesor que te hacía levantarte en clase y te preguntaba una cosa que obviamente no te ibas a saber tú ni se sabría un médico. O sea, es que nos preguntaba cosas muy muy difíciles y claro, cuando no sabía responder te empezaba a gritar que eres un fraude social, los españoles están pagando impuestos para que tú te formes y tú ni siquiera estás estudiando, cuando realmente te pasabas el día estudiando y el día dedicada a la medicina, tardes en la facultad. Entonces un poco pues esa presión que te imponen también desde fuera, que uno mismo, ya os digo que nosotros que somos muy perfeccionistas ya nos la estamos imponiendo, pues es verdad que al final hace que estos problemas pues vayan surgiendo. Luego también sí que es verdad que cuando llegas al hospital, pues como siempre, das a veces con especialistas que están súper contentos con su trabajo, aunque hayan pasado muchos años, pero sí que es verdad que ves como el burnout que hay y que existe en el mundo de la medicina, gente que está cansada, amargada, que ves a lo mejor como de repente pues hay pacientes a los que tratan mal sin ningún sentido, ves que la gente pues eso, que al final a ti pues no te prestan mucha atención, algunos hacen como si ni siquiera existes, no se presentan. Entonces todo eso también, cuando tú llegas con toda la ilusión del mundo y de repente ves como que hay gente que te dice, bueno, ya se tira de la ilusión rápidamente, o cogen y te dicen, es que para lo que está la medicina yo que tú me buscaría otra cosa, o vete preparándote o aprendiendo un idioma para irte al extranjero. Son cosas que seguramente todos hayamos escuchado en las prácticas y que yo es verdad que como estudiante también las viví. Entonces también como que te desmotiva el ver que por fin llegas a lo que tú creías que te iba a motivar muchísimo y de repente pues no te motiva, tienes que aprender por ciencia infusa. Y a mí había muchos días que es que me daba una pereza levantarme y decir, ¿en serio tengo que ir a la universidad para ahora ir rápidamente a este seminario que lo único que van a hacer a lo mejor es leerme las diapositivas y luego meterme a una rotación en la que es que ni siquiera se saben mi nombre, me tienen ahí en una esquina? Entonces todo eso también desmotiva y luego al final hay que tener en cuenta que cada uno tenemos nuestra propia mochila.
Después, cuando llegas a la residencia, que bueno, yo ahora mismo estoy pues en mitad de la residencia médica, pero cuando llegas al final te das cuenta de que las guardias queman muchísimo, ¿vale? Hacemos guardias de 24 horas, no os podéis imaginar lo que quema eso, el cansancio que tienes. O sea, yo es verdad que, como muchos de los que nos metemos en medicina, pues yo considero que soy una persona empática, me pongo bastante en el lugar del paciente, y para mí muchas veces se hace difícil cuando estoy súper cansada el pensar, es que esta persona lleva 3 horas en la sala de espera esperando a ser atendida para que yo ahora no tenga fuerzas ni para sacarle una sonrisa, ¿vale? Entonces eso es verdad que son cosas que muchas veces podemos cometer errores, que se nos pasen por alto por estar muy cansados, y también pues eso, al final dedicas igualmente toda tu vida a la medicina, todo el tiempo en las guardias, y al final eso pues es verdad que muchas veces no se ve recompensado. Otra de las cosas que yo noto ahora como profesional que afectan a la salud mental es verdad que no solo el hecho de que haya guardias muy largas, sino también es el hecho de que al final nosotros estamos sometidos a muchísima presión. En los hospitales hay muchísima carga asistencial, ¿vale? Yo soy residente de familia, os lo he dicho antes, y yo, por ejemplo, sí que noto que el hospital es súper residependiente. O sea, un hospital sin sus residentes no funciona. Los residentes son los que levantan la urgencia en las guardias, en la planta hacen los evolutivos, muchas veces ven a los pacientes. Entonces, realmente el hospital sin residentes no vive, y eso es verdad que depende de la especialidad en la que estés y el sitio en el que estés, se puede notar mucho esa carga, sentir pues que al final te están dando una responsabilidad que no tendrían que estar dándote porque no tienes el conocimiento suficiente, te sientes inseguro. Entonces son cosas que también se viven en el hospital. Yo sí que noto mucho la diferencia cuando voy al centro de salud, porque en el centro de salud yo estoy con mi tutora, y mi tutora es capaz de llevar su consulta sin que yo hiciese nada, que hay veces que me puede dejar hacer cosas, tal, pero ella hace su trabajo y da igual que yo no esté, la consulta sigue funcionando, ¿vale? Y eso es algo que en el hospital no pasa. Entonces, pues bueno, también hay sitios donde no se libran las guardias. Eso al final de verdad que no os podéis imaginar lo mucho que quema. Entonces, ¿qué haría yo pues para preservar también un poco nuestra salud mental? ¿Vale? Muchas veces también en las guardias, o sea, a mí me ha pasado de las primeras guardias de consultas, yo estaba súper estresada, veía que la gente estaba esperando, sentía que tenía muchos pacientes pendientes, y por ejemplo, os quiero contar esta anécdota, que un día yo no me fui a cenar, y es verdad que mis compañeros me dijeron, da igual, vete a cenar, y fue un día que por casualidades de la vida pues yo me había quedado con un par de pacientes más que el resto, luego otro paciente que en teoría se había ido de alta y resulta que no estaba, total, tenía como un montón de pacientes complejos, que es que no había forma de darles el alta. Entonces yo me quedé sin cenar. ¿Qué pasó? Que a las 3 de la mañana, yo que tengo migrañas, me empezó a dar una migraña que yo notaba que me estaba dando hormigueo por todo esto, y yo, no, madre mía, me va a empezar la migraña. Y justo en ese momento yo estaba con un paciente, y el paciente llegó y me dijo, ¿te encuentras bien? Y le dije, pues mira, la verdad es que no, porque ya me estaba empezando a molestar la luz, y me dijo, mira, no me importa salirme a la sala de espera y que vayas un poco a tomar el aire, a beber agua, y cuando te encuentres mejor vienes. Y es que yo no había cenado, llevaba muchísimas horas sin parar, no había ni bebido agua ni nada. Entonces cogí, le agradecí un montón al paciente, y es verdad que es justo este lema de cuidemos de quien nos cuida. Entonces yo ya me fui al McDonald's, que por suerte aquí lo tenemos al lado, a las 3 de la mañana estaba abierto, me cogí algo para comer, me lo comí rápidamente y volví a mi consulta otra vez a ver a ese paciente que se había dado cuenta que aún él estando mal, se había dado cuenta que yo en ese momento no estaba bien. Entonces, pues bueno, son cosas que se agradecen. Entonces yo, pues cosas que cambiaría un poco, el quitar esa presión a los residentes, no darle responsabilidades que no se merecen, y al final un poco, sobre todo también ya de adjunto, es quitar las guardias de 24 horas, hacer turnos más cortos. Y es verdad que también, pues al final hay programas de ayuda psicológica para estudiantes, para residentes, para médicos, pero es verdad que muchas veces como que no se promocionan tanto, la gente no sabe que existen. Entonces, como dar un poco más de visibilidad a esto y darnos cuenta de una vez por todas de que la salud mental es importante, y es igual de importante que cualquier otra cosa, porque como veis a mí que me pasó con la migraña, al final tanta presión, tanto estrés, tanta cosa, también afecta a nuestra salud mental y física. Así que bueno, nada, recordaros eso, que es muy importante cuidarnos, y que yo, por ejemplo, ya de verdad que no me he vuelto a quedar sin cenar, aunque sea ceno rápido, pero ya no me vuelvo a quedar sin cenar.